El origen de la fotografía es un proceso fascinante que comenzó en el siglo XIX con la evolución de diversas tecnologías científicas y artísticas. A continuación, te detallo los principales hitos. Antecedentes de la fotografía. Antes de la fotografía, existían dispositivos que capturaban imágenes pero no podían preservarlas. Uno de ellos era la cámara oscura, conocida desde la antigüedad. Consistía en una caja o cuarto oscuro con un pequeño agujero por donde pasaba la luz, proyectando una imagen invertida del exterior en la pared opuesta. Este principio fue descrito por pensadores como Aristóteles y Alhazen, Inale y Tam, pero no fue hasta el Renacimiento que se perfeccionó su uso para ayudar a los pintores a obtener una imagen más precisa de la realidad. Primera fotografía permanente. En 1826, el inventor francés Nicéphore Niepce logró capturar la primera fotografía permanente utilizando un proceso llamado heliografía. La imagen, conocida como vista desde la ventana en Legras, fue tomada exponiendo una placa de estaño cubierta con betún de Judea a la luz del sol durante varias horas. El betún se endurecía al exponerse a la luz, lo que permitía capturar la imagen proyectada por una cámara oscura. Daguerrotipo 1839. El siguiente gran avance fue el daguerrotipo, desarrollado por el francés Louis Daguerre en 1839. Este proceso consistía en exponer una placa de cobre cubierta con una capa de plata sensibilizada con vapores de yodo. La imagen se revelaba usando vapores de mercurio, y la imagen resultante era única, sin posibilidad de copias. El daguerrotipo redujo el tiempo de exposición considerablemente, a unos 15 a 30 minutos, y aunque las imágenes eran frágiles y difíciles de manipular, fue la primera forma de fotografía comercialmente viable. Calotipo 1841. En paralelo a Daguerre, el británico William Henry Fox Talbot desarrolló el calotipo en 1841. Este proceso usaba papel sensibilizado con nitrato de plata y ácido gálico. Lo innovador del calotipo es que permitía la reproducción de copias a partir de un negativo, lo que lo diferencia del daguerrotipo, que solo producía imágenes únicas. Aunque las imágenes eran menos nítidas que las del daguerrotipo, el calotipo marcó el inicio de la fotografía en negativo positivo. Collodion húmedo 1851. En 1851, el inglés Frederick Scott Archer introdujo el proceso de collodion húmedo, que revolucionó la fotografía al combinar la nitidez del daguerrotipo con la capacidad de reproducir múltiples copias del calotipo. Consistía en usar placas de vidrio cubiertas con una mezcla de collodion y productos químicos sensibilizantes que debían ser expuestas y reveladas mientras aún estaban húmedas. Aunque producía imágenes de alta calidad, el proceso era complicado, ya que requería de un laboratorio portátil debido a la necesidad de trabajar rápidamente con los materiales. Avances en el siglo XIX. En 1871, Richard Leach Maddox introdujo el proceso de gelatina seca, que eliminaba la necesidad de revelar las imágenes inmediatamente después de la exposición, facilitando mucho el trabajo de los fotógrafos. En 1888, George Eastman, fundador de Kodak, lanzó la primera cámara portátil con rollo de película, lo que democratizó la fotografía y permitió a las personas comunes capturar imágenes sin conocimientos técnicos avanzados. Su lema, "Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto", popularizó la fotografía de manera masiva. El color en la fotografía. El desarrollo de la fotografía en color comenzó a finales del siglo XIX. Uno de los primeros métodos exitosos fue el autocromo, introducido en 1907 por los hermanos Lumière, que utilizaba placas de vidrio cubiertas con granos de almidón teñidos para capturar colores. Sin embargo, la verdadera democratización de la fotografía en color no llegó hasta la invención de las películas en color como el Kodachrome en 1935, que permitió imágenes de alta calidad a color. Fotografía digital. La fotografía digital tiene sus raíces en los avances de la tecnología informática y la óptica del siglo XX. En 1975,
Steven Sasson, un ingeniero de Kodak, creó la primera cámara digital que capturaba imágenes electrónicamente en lugar de usar película. Con el tiempo, las cámaras digitales reemplazaron progresivamente a las de película, permitiendo a los fotógrafos tomar miles de fotos, editarlas y almacenarlas sin los límites físicos de los medios tradicionales. Influencia de la química y la óptica. El avance de la fotografía no solo fue un logro técnico, sino el resultado de décadas de experimentación en química y óptica. Desde la Edad Media, alquimistas y científicos habían estado investigando los efectos de la luz sobre diferentes materiales. El descubrimiento de que algunos compuestos de plata oscurecían con la exposición a la luz fue clave para las primeras formas de fijar imágenes. Carl Wilhelm Scheele, un químico sueco, descubrió en 1777 que el cloruro de plata se oscurecía al ser expuesto a la luz y que este oscurecimiento podía acelerarse con ciertos productos químicos. Estas observaciones sirvieron de base para las investigaciones futuras en fotografía. Por otro lado, el trabajo de ópticos y matemáticos como Joseph Fourier y su análisis sobre la luz y las ondas ayudó a perfeccionar la lente y el entendimiento sobre cómo la luz podía ser proyectada de manera más precisa. Relación con el arte. En sus inicios, la fotografía fue vista más como una extensión del arte que como una técnica autónoma. Pintores y artistas de finales del siglo XVIII y principios del XIX, como los de la escuela neoclásica, utilizaban la cámara oscura como una herramienta para trazar bocetos y ayudar a capturar la realidad con precisión. Los debates de la época cuestionaban si la fotografía era o no una forma de arte, ya que muchos artistas veían en ella una simple técnica mecánica, desprovista de la interpretación subjetiva y el toque humano de la pintura. Sin embargo, otros, como el fotógrafo Julia Margaret Cameron, defendieron la fotografía artística, argumentando que, aunque el aparato capturaba la realidad, el proceso creativo dependía en gran medida del encuadre. La luz y la intención del fotógrafo. Fotografía como documento histórico. Uno de los primeros y más importantes usos de la fotografía fue como documento histórico. A partir de la década de 1850, con la invención de procesos como el colodión húmedo y la reducción del tiempo de exposición, la fotografía empezó a utilizarse para registrar eventos importantes. La Guerra de Crimea, 1853 a 1856, fue uno de los primeros conflictos en ser fotografiado. Y aunque las limitaciones técnicas de la época no permitían capturar la acción en pleno campo de batalla, las imágenes de campamentos y soldados fueron un primer intento de documentar la guerra visualmente. Durante la Guerra Civil Estadounidense, 1861 a 1865, Mate Brady y su equipo de fotógrafos capturaron imágenes que mostraban la crudeza y el sufrimiento humano de manera impactante. Este uso de la fotografía como testimonio directo cambió la percepción pública sobre los conflictos armados y consolidó la fotografía como una herramienta para la historia. El impacto de la industrialización. La revolución industrial jugó un papel crucial en la propagación de la fotografía. La capacidad de reproducir imágenes a gran escala fue posible gracias al desarrollo de procesos más eficientes en el uso de materiales y al aumento de la demanda de nuevas tecnologías por parte de la sociedad burguesa emergente. Las primeras cámaras, como las utilizadas en el proceso del daguerrotipo, eran dispositivos costosos y poco prácticos, accesibles solo para la élite. En resumen, el origen de la fotografía es una amalgama de avances en diversas áreas del conocimiento y su adopción por la sociedad, el arte, la ciencia y la política. La evolución constante de la tecnología fotográfica ha permitido que la fotografía pase de ser una técnica especializada a convertirse en una parte esencial de la vida cotidiana.